Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Heraldo Salud. Gracias por acompañarnos como todos los sábados. Gracias a usted por estar con nosotros a través de las redes sociales, por supuesto. Gracias a Iván, gracias a todo el equipo de Heraldo Radio Grem y gracias, por supuesto, a usted. Hoy vamos a tratar un tema que es bastante interesante para nosotros, que tiene que ver con la parte histórica de nuestra ciudad, muy importante por el fenómeno que sucedió. Pues ahorita nos van a decir exactamente las fechas, creo que fue en 1991, más o menos, si no me equivoco. Sí. Y tenemos unos invitados muy especiales, testigos presenciales, prácticamente que iban ahí de avanzada, y en la parte histórica documentada justamente por la persona que les voy a presentar más tarde. Vamos a hacer una mención que es importante, que tiene que ver con el asunto del eclipse. Para nosotros como programa de salud también es importante pues transmitir lo que puede pasar si usted ve directamente el eclipse. Evidentemente que se puede quemar su retina, sus ojitos, y eso pasa sobre todo en los niños. El adulto podemos cubrirlo más o menos, puede estar consciente y puede estar sensibilizado de lo que le puede pasar, pero los niños no. Entonces el Instituto de la Visión de nuestra comarca nos ha mandado y nos ha hecho un favor para decirle a usted ciertas recomendaciones. Se las voy a leer. Recuerde nunca mirar directamente el eclipse. Esto podría causar daños irreversibles en su retina. Hay que poner claro eso, irreversibles. O sea, no es de que se queda ciego y después va con el oftalmólogo o al Instituto de la Visión y lo pueden revertir. Eso no va a pasar. El daño suele ser irreversible si usted ve directamente el eclipse. El uso directo de celulares, si a usted se le ocurre pensar en que lo puede ver el eclipse a través del celular o a través de una cámara fotográfica o un dron incluso, tampoco es seguro. Los lentes actúan como una lupa, entonces le va a ir peor, se va a quemar peor su retina. Para poder ver este fenómeno, le recomiendan usar unos lentes o filtros para soldar del número 14, lo cual pues prácticamente nosotros no tenemos ni idea de cuáles son esos lentes. Hay algunos lentes especiales que los puede conseguir, por supuesto, bien registrados y con marca y que sean registrados. Estos son algunos efectos de ver el eclipse, sobre todo directamente. Entonces, por favor, comuníquese al Instituto de la Visión y ahí le van a dar las instrucciones. Si usted quiere ver el eclipse o presenciarlo, por favor, llame al Instituto de la Visión. Ellos tienen personal y lo van a asesorar en cómo hacerlo. Entramos de lleno con nuestros invitados. Carlos Castañón. Gracias, doctor, por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Y nuestro maestro Alejandro Tovar. ¿Cómo has estado, Alejandro? Avejentado. Buenos días y gracias por estar con ustedes. Me estaba recordando con este micrófono mis inicios en México hace como 200 años y había un locutor muy atildado y muy capaz que se apellidaba Guarneros, y entonces yo entraba a su cabina y hablábamos de fútbol y de muchas cosas, pero cuando entraba al aire decía Radio Mundo 73. Hasta la aguja se movía así porque quería golpear, salirse del cuadrante. Es un gusto, es un gusto. Yo soy lector del doctor Oscar Javier Hernández García, y aparte lo veo y lo escucho porque ha hecho una labor muy bonita en todo este tiempo, una labor que es tan distinguida porque es distinta. La gente generalmente de los medios en este tiempo, tilda hacia el negocio o hacia la información o desinformación y todo ese tipo de cosas, pero juntar profesionales de la salud, cada quien con especialidades muy diferentes, es una contribución a la sociedad, y yo estoy admirado de eso, como sabes que te admiro tanto. Gracias, Alejandro. La admiración es mutua, Alejandro, y yo te considero como un maestro. Vamos a hablar, Carlos, sí, de Éntrale a Torreón Bailando. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué? Explícanos cómo está ese asunto de Éntrale a Torreón Bailando. Claro,
Mira, una parte de la identidad, o muy buena parte de la identidad de Torreón y de la comarca lagunera tiene que ver con la fiesta, tiene que ver con el placer. Y a lo largo del siglo XX, pero incluso si me apuras un poco más, desde finales del siglo XIX, cuando llega el ferrocarril, se empieza a diseminar la fiesta. ¿Qué quiere decir? Cantinas, mujeres, burdeles y finalmente varias zonas de tolerancia. De ahí se forja una imagen y se forja un carácter también de la ciudad en relación no solamente al trabajo, la fe, la esperanza, las empresas estas, la amistad, la constancia, la alianza. Uh-huh. Bueno, la otra cara de la moneda del trabajo es la diversión, es el placer, es el gusto, el sexo. Entonces por eso se hace esta expresión, porque a la entrada de Torreón te recibía, viniendo de Gómez Palacio, viniendo de la Ciudad de México, pasabas forzosamente por la entrada de Torreón en la parte de Gómez Palacio y te recibía la zona de tolerancia. Por el puente plateado. Exacto, Yo me recuerdo plateado. Que llegábamos de México, cuando estábamos haciendo la residencia, y llegamos en los ómnibus de México, y se bajaba medio camión después del puente. Entonces, o sea, ansiosos ya venían. Yo decía, ¿por qué se bajan? Porque si todavía no llegamos y estaba a 500 metros la estación de ahí por el Boulevard Revolución. ¿Por qué se bajan tan pronto? Y pues era parte de eso. Pero fíjate los símbolos de identidad: el río Nazas, el puente plateado y la zona de tolerancia. Uh-huh. Entonces, pues escribimos de alguna manera una historia prohibida, porque pues generalmente las historias que se han hecho en relación a Torreón pues son historias complacientes, son historias incluso pues que celebran, digamos, ciertos mitos empresariales. Pero nosotros pues quisimos abordar la otra cara de la moneda y pensamos que eso resulta atractivo para el lector. Porque hasta en el término como que íbamos avanzados, ¿no? Ahora que se fomenta la tolerancia y que hay que, como un valor justamente, y fundar y etiquetar o abrir un sector específico para eso, en donde todo se tolera y la línea está ahí, y una línea que marca lo contrario, la intolerancia. O sea, puedes hacer todo lo que quieras, lo puedes hacer en esta área, ahí se tolera, y la otra ya no tanto, ya es un aspecto de libertad, prohibición, y un aspecto de inmoralidad y otro de moralidad. Sí, la ciudad tenía reservado un espacio específico con su barda, con su caseta para la fiesta. Y 24 horas, como dicen ahora, 24/7, ¿verdad? Sí. No había límite, ahí se podía consumir, no había esta tontería de los horarios prohibitivos del alcohol y nada de esto. Ahí podía ir cualquier persona libremente a beber, a divertirse. Había una oferta sexual muy grande. Era una ciudad dentro de la ciudad. Pero también incluso había de manera, digamos, reducida, pero había un consumo de drogas también tolerado. En términos generales era una zona pacífica, sí llegaba a haber conatos de bronca y todo, pero era un lugar, digamos, de tolerancia, donde también empezó a emerger la diversidad sexual en una época donde fueron muy vilipendiados. Uh-huh. Estamos hablando con Carlos Castañón Cuadros, autor de un libro, Roja es la luz, y que habla justamente sobre este fenómeno histórico de la zona de tolerancia desde que Torreón ni siquiera era ciudad. Todavía no éramos ciudad y ya teníamos una gran oferta sexual. ¿Estamos hablando de qué año? Mira, el ferrocarril llega en 1883 y en 15 años a partir de la llegada del ferrocarril vamos a pasar meteóricamente de ser un rancho modesto con una docena de personas a una urbe ya, todavía no la nombraban ciudad, es la villa de Torreón, pero que ya tenía 30,000 habitantes. O sea, ya le andaba pisando los talones a la capital de Coahuila, que es Saltillo, y también la de Durango. O sea, fuimos el experimento social más importante del porfiriato en esa época del ferrocarril, del progreso, del orden y todo eso. Es que fíjate que, Alejandro, a mí me llamaba la atención cuando las pláticas de compañeros, yo siempre tuve la idea esa como que
El ferrocarril trajo bonanza a nuestra región, hizo despegar, hizo que nos convirtiéramos en ciudad nosotros. Y luego, ya entre las cervezas y entre la copa, y que conoces a otro que viene de Aguascalientes, otro de México, y ya, y entonces decía, sí, es que aquí es Pu, y luego 2 puntos, Torreón. Y yo me enojaba. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué nos dicen así? ¿Por qué? ¿De dónde? Yo, todos tenemos familiares, hermanas, madres. ¿Por qué no? ¿Por qué los extranjeros, los foráneos, los forasteros nos dicen de esa manera? Y no me explicaba yo. Pero según lo que viene aquí en tu libro, no lo ganamos a pulso. O sea, era cuerpo a cuerpo. Era la zona de tolerancia era emblemática, no solamente en Torreón, sino a nivel nacional. A nivel nacional. Permíteme hacer una pausa y saludar a Alejandro Tovar. Déjame decirte que mis respetos al maestro. Eres un emblema del periodismo. Y déjame decirte algo también bien bonito. Pude rescatar en los archivos un video donde tú haces el reportaje in situ, el día que cierran la zona de tolerancia, y lo narro en la crónica del libro, y si me lo permites, yo con todo gusto te doy mi ejemplar. Me honra que compartamos esta mesa. Sí, Alejandro Tovar fue la avanzada, como dije al principio. Tú estuviste justamente en el cierre de la zona de tolerancia, y no quisiera, por supuesto que quiero que tú nos expliques de carne viva qué fue lo que pasó, pero eso quizás lo vamos a hacer un poquito más tarde. Ahorita quisiera que tú nos dijeras si es cierto que la zona de tolerancia de Torreón era un emblema a nivel nacional. Totalmente, era una de las más grandes del país. Competíamos con Tijuana, con las fronteras, es decir, con Juárez, y prácticamente a nivel nacional era reconocida a tal punto que en efecto se hizo un calificativo de Torreón. O sea, nos guste o no nos guste, así nos reconocían. Así nos reconocían, y lo explico porque al igual que tú, también a mí me sorprendió ese calificativo, y dije, bueno, total, por eso es este libro, por eso existe, para explicar esas cosas. Entonces, desde finales del siglo XIX, hay una presencia muy importante de burdeles y una oferta sexual descontrolada a tal punto que el pequeño centro histórico de Torreón, que prácticamente iba del sector Alianza, donde estaba la estación del ferrocarril, como límites, la Alameda, Zaragoza, estamos hablando en la época de la Villa del Torreón, prácticamente estaba diseminado en todo el cuadro. Entonces el gobierno del estado decide emitir un reglamento de prostitución en el año 1893, imagínate. O sea, ¿cuántos años son? Estamos muy avanzados hasta en eso, ¿no? O sea, avanzados. Para regular, no para prohibir la prostitución, para regularla. ¿De eso dónde lo aprendimos? ¿De los franceses o de dónde? Bueno, en efecto, de los franceses, porque acuérdate que tuvimos un emperador, el imperio de Maximiliano de Habsburgo, un emperador austrohúngaro, y ese imperio francés trajo el modelo reglamentarista a México porque él temía que se contagiaran o que se descontrolaran los militares franceses que venían apuntando su imperio, y entonces decide hacer el primer reglamento de prostitución en México, y la historia de la fotografía en México empieza, o uno de los capítulos primeros de esa historia comienza con las fotografías que le tomaron a las prostitutas, y existen esas fotografías en el Archivo General de la Nación. Son muy simpáticas porque eran prostitutas, algunas muy elegantes, con unos vestidos de la época grandísimos, con sus crinolinas que iban arrastrando en el piso. Entonces realmente no las distinguimos, ¿verdad? De época, 150, 170 años después no las distinguimos. Pero es muy interesante, y desde ahí nos viene. La idea es reglamentar, ordenar, no prohibir, no extirpar, digamos, algo que existe en la sociedad. Entonces también esto lo aclaramos en el libro. No es que nosotros estemos a favor de la prostitución o este tipo de cosas, sino que es una manifestación social de las ciudades, de las poblaciones. O sea, es algo que existe históricamente desde que el mundo es mundo, casi, ¿verdad? O al menos en Roma, en la Biblia aparecen los pasajes cuando Jesús
protege a una prostituta de ser lapidada y les dice el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Mira, y entonces aguas, ¿verdad? Sí, ya todos guardaron sus manos, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, desde ahí viene y bueno, pues rastreamos estos orígenes de Torreón. Me gustó ese término que dijiste, rastreamos, pero también registramos. Sí. Están registradas. Sí, están anotadas con puño y letra. ¿Quiénes eran y cuántas eran? Pudimos meternos a fondo a los archivos y encontrar desde las épocas de 1915, 1917, con nombre y apellido, quienes manejaban los burdeles, que eran mujeres, porque la ley así lo pedía, el reglamento decía que debían ser mujeres las que administraran los burdeles, y entonces tenemos que pagaban impuestos de primera, las de primera categoría, las de segunda categoría, en fin, había todo un esquema. O sea, el Estado saca ventaja. Sacaba, exacto. O sea, dijo, mejor no las estirpo, pero sí les cobro impuestos. El cobro, tenía el registro, y entonces al placer les sacaba una tajada. Es un fenómeno muy importante para nosotros, lo que pasó. Y ahorita que dijiste tú del Francia, me acordé de una enfermedad del mal francés, sífilis. Sí, sífilis. Sífilis, ¿verdad? Entonces, que ellos nos lo atribuyen, el origen de la sífilis, que nosotros se la pasamos a Europa, y los europeos dicen, no, nosotros fuimos la sífilis, la gonorrea y todo eso. En particular, esta epidemia de sífilis. ¿Tú crees que el fenómeno de trasladar del poniente hacia otra área, del oriente hacia el poniente, la zona de tolerancia, fue que en 1940 más o menos? Bueno, Torreón tuvo varias zonas de tolerancia, ya cuando creció mucho... O sea, no nos bastó con una. No, exacto. Sí. Cuando creció mucho el negocio, aquí para los que nos escuchan en la radio tengo que describirles que todos nos reímos. Pero creció mucho el negocio y entonces el gobierno municipal dice, hay que poner orden. Es decir, ya no puede esto estar mezclado con las casas habitación, con las iglesias, con las escuelas. O sea, tiene que haber un orden porque era demasiado. Entonces, en los años 20, un brillante alcalde que tuvimos, que después fue gobernador de Coahuila, Nazario Ortiz Garza, yo creo que ha sido uno de los mejores políticos que hemos tenido en Coahuila. Él decide crear una primera zona de tolerancia en la avenida Ocampo, entre la Leona Vicario y Galeana, donde actualmente está la presidencia municipal a espaldas. En aquella época era, digamos, como un perímetro, así como en un lado del centro histórico, y decir, bueno, ahí va a estar delimitado la zona de tolerancia, y todavía existen algunas fincas que fueron burdeles. Las documenté en el libro. Entonces esa es una primera zona de tolerancia. Otra zona de tolerancia va a estar sobre la actual avenida Presidente Carranza y Colón, que se llamaba en aquella época Agustín de Iturbide. Todavía no le cambiaban el nombre. En esa estamos hablando de esos años 20. Y finalmente el gobierno dice, bueno, hagamos otra más en la Ocampo, pequeñita, como con unos negocios muy establecidos, Ocampo y Colón. Todavía existe una finca por ahí, histórica, en fin, las documentamos, pero decide que va a ser un perímetro después de la Colón, y va a ser entre la avenida Abasolo hasta la Corregidora, y en los años 20 deciden hacer así, ahí el sector rojo de Torreón, y por eso cuando andamos por ahí hay muchas cantinas históricas todavía en ese lugar, porque son los residuos de la antigua zona de tolerancia. Esa fue una zona más grande porque abarcaba varias cuadras, y hay muchas fincas que actualmente son casas habitación, que ya no tienen nada que ver con el negocio rojo, pero que quedan ahí como testigos de aquella época. Entonces, esa zona de tolerancia, estamos hablando que entre 1924 y 1940 duró esa zona de tolerancia, hasta que el alcalde en aquella época, Román Cepeda, el abuelo del actual, decide cerrar esa zona, pero no desaparecerla, cambiarla de lugar. ¿Por qué? Porque Torreón ya había crecido. Entonces pone un ultimátum. Estamos hablando del año 40, y en el 41 dice, se me van a ir a la Maclovio Herrera,
ahí les vamos a dar las condiciones. Oye, Carlos, pero trasladar la zona de tolerancia, la zona roja, al lugar o a la colonia nombrada con un héroe revolucionario como el general Maclovio Herrera, era darle en la torre, ¿no? Es polémico. Los veteranos de la revolución inmediatamente se quejaron, metieron una carta, la encontré la carta, donde se quejan y dicen... Pancho Villa... o sea, no. Entonces yo hago también la historia y hago la referencia de quién es Maclovio Herrera, y resulta que pues era un revolucionario más hombre que Pancho Villa, más valiente, que lo había retado a duelo, había peleado con Villa aquí en las batallas de Torreón del 14, pero pues es indignante. Y a fuerza de costumbre pues se le queda el nombre a la colonia, ya no, o sea, aunque lo hayan cambiado, o aunque finalmente se le quedó así el nombre, y es la Maclovio Herrera. Entonces los digamos, asiduos clientes de la zona y decían en broma, vamos con mi general. Vamos con mi general. Era una parte muy propia de la comarca lagunera, en Torreón en particular. Y hay algunos bares y cantinas emblemáticas de esa zona de tolerancia que varias generaciones pasaron por ahí como un fenómeno no solamente de vicio, sino de iniciación. Se acostumbraba a esa práctica. Fíjate que eso, bueno, hoy puede sonar muy machista en esta mesa, pero queremos hacer la aclaración de que estamos describiendo las costumbres de otra época o las prácticas de otra época, para que también no haya prejuicio. El propósito del historiador es ayudar a hacer comprender, no juzgar, no señalar con el dedo, no. El historiador presenta, digamos, los hechos para que ayude a comprender el pasado. Entonces, se utilizaba estas expresiones como primera comunión o desquintar, y llevaban los papás o los tíos o los amigos, los llevaban a la zona, jovencitos de 15 años, de 16 años. Para algunos era traumático, no es que fuera algo agradable, porque era casi como si te empujaran en bola a tirarte a un precipicio, ¿verdad? No sabías a qué. Ahora, tengo que aclarar esto, en la época hoy es común el uso del preservativo, en aquella época no se usaba, imagínate. Entonces, pues aquello era traumático para muchos. Era más un trauma, ¿no? Sí. No había la preparación ni la educación sexual, por supuesto, actual. Y sí, era un choque, un golpe, ¿no? De decir, sí. al golpe de las copas del papá, del abuelo, del hermano mayor, o del amigo, sí. Y que como que te engañaban y te subían al coche y vámonos. Entras y ya cuando menos te acordabas ya estabas adentro y tú eras el protagonista, ¿no? Tú eres el que sigues. Oye, tú eres el que sigues. Más bien como una víctima, ¿Qué ¿verdad? estoy haciendo yo aquí? No, tú eres el que sigues. Y no era así como el sentido de pertenencia, también es importante. Vamos a ir a una pausa y vamos ahora sí a platicar con el señor Alejandro Tovar sobre este fenómeno de cómo fue que terminó lo que terminó la zona de tolerancia. Sí. Regresamos. Sí. Pero entonces yo creo que tú conociste muy bien. ¿Tú ibas a la zona de manera regular o no? No como... Lo bueno que estamos fuera de manera regular todos los días. Todos los días. Está mejor esa respuesta. Bueno, mira, ahí donde estaba tu oficina, en la otra administración, ahí era el periódico Noticias. Ajá, correcto. Yo era parte del grupo. Ajá. Entonces íbamos a ver a los burritos. Y algunos de ellos se quedaban. Yo te soy sincero, yo no, porque yo siempre tuve pánico por las enfermedades venéreas. Pero pánico hasta la fecha. Sí, es que era bueno, que a veces no puedo. Sí. Era... No, pero es que yo vi a varios amigos y varios compañeros que andaban con ese problema. Iban, lo pongo en el libro, luego... Estamos hablando de este libro, que es de la zona de tolerancia. Él viene de Colombia, es Andrés Pereira. Tanto amigo, gusto. Sí, Alejandro Tovar, Carlos Castañón. Y la historia de la prostitución en nuestra ciudad. Aquí, en la ciudad. Y por eso estamos así como que el ambiente medio jocoso, pero también ahorita
vamos a tocar el tema de salud, justamente. Sí, claro. Que creo que fue importante, ¿no? Fue lo Sí. el cierre. Y ahí fue donde entró Alejandro. Oye, te ibas muy seguido, Alejandro. No, ¿qué pasó? Oye, fíjate que en las entrevistas que hice Alejandro, pues algunos sí me platicaban muy alegremente, así de que no, hombre, o sea, que seguido iban, o sea, las cantinas más o menos cerraban temprano, 10, máximo 11 de la noche en el centro. Entonces, que estaba abierto todo el día por la zona, entonces le iban a seguir a la zona. Uh-huh. O me platicaban incluso que pues, salían de la redacción tarde del periódico, ya estaban cerradas las cantinas, pues ¿a dónde vas? A la zona. Entonces todo terminaba en la zona. Uh-huh. Era muy común. No, y había algunos lugares muy populares. Era un lugar turístico. Sí, era un lugar turístico y había de todo, había de todas categorías como en la vida, desde sitios muy populares, baratos, para precios módicos, hasta buenos bares. Por ejemplo, el Super Dominó Las Cabañas, que eran buenos bares, pues ahí se metían gente que se sentía más a gusto en esos lugares, pues por decirlo así, que eran de más categoría. Pero estás hablando que en un solo lugar podía haber tranquilamente... ¿Cuántas prostitutas tenían registradas ahí? Había un lugar que podía haber 50... ¿En un solo bar? En un solo lugar. Sí. Pero si estás hablando en todo el lugar, pues había 400. O sea, la oferta era muy grande. Sí, muy grande, 400, 500. Encontré un testimonio muy simpático en un periódico de Laredo, periódico fronterizo, pero gringo, o sea, del lado gringo, donde se refieren a Torreón. Dicen, no, aquí como en Las Torreón. Vegas. Sí, bueno, Las Vegas, antes de existir Las Vegas era Cuba. Y se refieren a Torreón como, no, aquí tenemos 200 pecadoras. Digo, 200 no, 2000 pecadoras. Pero el testimonio es de 1905. A mí se me hizo un poco exacto, yo lo cuestiono, lo discuto en el libro, pero lo que se hizo más interesante es ya la imagen de la ciudad como una ciudad prostíbulo, como Las Vegas, ¿no? Claro, Las Vegas es nice, ¿no? Porque hasta desean ir y todo, ¿verdad? Pero ¿cómo ves? Bueno, no, pues parece de idea. Algunas personas sí me hablaban con mucha nostalgia y recordaban y se reían en las entrevistas. Sí. Hubo una persona así medio que era un gran consumidor de eso, pero que me dijo, por favor te pido que no me pongas mi nombre. Bueno, no lo respetamos, ¿no? Y todavía muy asustado el día de la presentación me habla y me pregunta 3 veces. Oye, como si yo fuera ¿qué? Yo conocí al doctor Masmaser, que fue uno de los que empezó a cuestionar el asunto de prevención social y de salud aquí en la comarca. Y decir, bueno, no, oye, ya no estamos pasando, ¿no? Ya hay mucha enfermedad y empezó del SIDA también, ¿no? Sí. Entonces, si no ha sido por eso, yo creo que seguiría abierta, ¿eh? Sí. Si no ha sido por el aspecto de ¿Pero por qué tronó finalmente? ¿Por qué decidió Carlos Román hacer eso? Fíjate que había varias, yo creo que hubo varias razones. Regresamos a su programa Heraldo Salud. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también el señor Alejandro Tovar, gran amigo, maestro de nosotros justamente. Y nos vas a platicar, Alejandro, de a qué hora y cómo fue esa prácticamente una batalla, Alejandro. ¿Por qué te asignaron a ti a esa labor tan peculiar de cerrar la zona de tolerancia del sector rojo y narrarlo y vivirlo, esa experiencia para la gente? Qué bueno que haces preguntas largas porque así me obligas a pensar para no ponerme tantos méritos a mí. Yo fui afortunado en ser enviado a esa misión porque había un gran acercamiento de la dirección del señor Juan Antonio Meléndez y de Manuel Padilla con el alcalde en turno, que era el Carlos Román Cepeda. Y entonces se reunieron un día en la tarde y después me llamaron a mí y me dijeron, mañana se va a destruir la zona roja. O sea, un día antes. Sí, tú vas a ser el reportero junto con Javier Canales y tienes que estar ahí cuando menos a las 6 de la mañana. Cuanto menos. Nosotros estábamos ahí desde las 5. El señor Canales era el camarógrafo. Sí, pero fue una experiencia extraordinaria porque no sé si has visto, es una exageración, la película de Patton, donde hacen una pelea, bueno, hay un enfrentamiento contra las fuerzas de Rommel
y los tanques van adelante y la infantería detrás. Así íbamos nosotros, porque los Caterpillar enfilaron no uno por uno, sino en masa, 3 o 4 en línea, así, contra las bardas. Oye, debió haber sido intimidante, ¿no? Claro que lo fue, porque las bardas caían así como papel y seguían encima de ellas. Te digo que parecían tanques de guerra y nosotros corriendo detrás de ellos. Claro, porque si nos poníamos adelante corríamos el riesgo de que nos aplastaran. Oye, pero les avisaron a la Entiendo gente. que sí, porque ya cuando nosotros llegamos había un gran movimiento. Lógicamente la gente avisada estaba saliendo o sacando todo lo que pudo, y los que no pudieron se fue ahí con la mercancía. Oye, a esa hora o estaban dormidos o crudos, ¿verdad? No, pero era curioso también porque iban avanzando por las calles e iban saliendo gentes en cueros prácticamente de los cuartos y de las habitaciones y de las cantinas y de todo eso. Fue impresionante, fue una gran experiencia. ¿En qué año fue esto? En el año 91. O sea, hace 32 años. Sí, 32 años, el 31 de enero del 91. O sea, el alcalde tenía un mes de llegar. Imagínate, se fajó los pantalones porque era un clamor social de que se cerrara la zona. O sea, ya durante muchos años se decía esto que ya no podía continuar. Sí. Y en efecto, pues todo por servir se acaba. La zona tuvo su mejor apogeo entre los años 60 y 70. O sea, fue un lugar donde incluso hasta el rock fructificó en la zona. Imagínate, como algo alternativo, porque el rock fue perseguido en su época. Pero en los 80s pasa algo muy interesante. Hay un cambio de gusto y en las prácticas sexuales, pero también en lo que hoy se identifica como el género. ¿Qué quiere decir esto? Que la oferta histórica era mujeres ofreciendo sexo a hombres. Alejandro, ¿qué pasó ahí? No hubo protestas en el momento del cierre de la zona de tolerancia. Hubo de todo. No hubo ningún... De todo. Hubo de todo. Porque, O sea, es que me imagino, Sí. entre comillas, a las pecadoras ahí protestando porque es les que iban era- a cambiar su zona de trabajo. No, pero es que era una avalancha que estaba llegando sobre todos ellos y ellas. Y de tal manera iban saliendo algunas y protestaban porque les quitaban su fuente de trabajo. ¿La sorprendieron? Algunas sí. ¿O era algo que ya esperaban? Tal vez lo esperaban, o tal vez estaban esperando la decisión, pero nunca creyeron que se fueran a lanzar de esa manera. ¿Hubo golpes? En la madrugada. ¿Había policías o claro que ejército? había No sé. policías, había de todo. Pero también salían los cantineros que todavía estaban hasta esa hora protestando. Tengo mi mercancía aquí, tengo esto, tengo lo otro. Hoy en día se reconocen como sexo servidoras, Sí. ya un eufemismo. Tú dijiste algo importante, es su área de trabajo. Exacto. ¿Les pagaron por correrlas de ahí? ¿Las indemnizaron al personal, a las cantinas o algo? Desconozco, ¿Pasó algo parecido? desconozco el dato. O nada más le cerraron y ahí se... Yo lo que entiendo fue que en su momento yo vi gente desesperada, muchachas jóvenes, muchas muy jóvenes, que se agarraban de la espalda del reportero y lo jaloneaban y le querían hasta quitar el micrófono y preguntaban, ¿por qué nosotros? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde vamos a ir? ¿De qué vamos a trabajar? Técnicamente estaban trabajando. Claro, O sea, y el Estado les cobraba impuestos. pues yo creo que sí. Sí, que había una o supervisión. sea, era un trabajo formal, o no sé qué tan formal, pero el hecho de pagar un impuesto quiere decir que está registrado ahí y tiene una connotación laboral, más allá de que estemos de acuerdo o no nos guste o te guste la actividad, las cosas han cambiado hoy en día, Alejandro. Ya lo creo y mucho, pero me parece que esa fue una experiencia extraordinaria, no tan solo para el reportero y el camarógrafo, sino para Torreón en general, o para la comarca lagunera en general. Una gran experiencia de la que debíamos seguir porque luego se proliferó. Pero fue polémico, hacia ¿no? O las sea, calles, yo creo ¿no? que hubo gente a favor y otra gente en contra del cierre. Desde luego. Mi padre decía, en paz descanse, cuando pasábamos en su charchinita por enfrente del monumento de donde está el señor Hidalgo, le preguntaba yo de niño que por qué estaba encadenado, y me decía mi papá, es que para que no se vaya con las muchachas. Casi para que Don Miguel... Ese es el chiste sonero. Sí. ¿Por qué
cerraron el sector rojo, la zona de tolerancia. Carlos Castañón, autor del libro Roja es la luz. Mira, había varios problemas ya que eran inaplazables. Yo creo que el más grave de todos, y esto me dolió yo cuando lo pude documentar, había 150 niños en situación de prostitución, dado que era una ciudad, dentro de la ciudad, ahí vivían. Y pues lo que ellos veían era niños, sí. Niños en situación. ¿Ustedes entrevistaron a niños? No. ¿Viste niños ahí cuando fuiste, Alejandro? No. Pero sí había niños. El operativo le llamaron Tormenta, fue rapidísimo, de un día para otro, como bien lo dijiste. Yo creo que pocas personas sabían de esto. Entonces, había niños, esa era una situación inadmisible. Pero también mencionaste un cambio de preferencia en los años, género. En los años 80 hubo una transición muy interesante. La principal oferta que tuvo la zona era mujeres hacia hombres, pero en los años 80 se intercambiaron los géneros. La oferta fue de hombres hacia hombres, es decir, el grueso de la oferta. Sí, entonces eso también fue muy interesante porque habla de un cambio de gusto y de relación en relación al género en Torreón. Es decir, hay una diversidad que no se conocía en ese momento, o más bien que empezó a emerger hasta que encontró, digamos, una cierta regularidad en la sociedad. Por supuesto, pues había quien rechazaba la homosexualidad y todo esto, pero en términos generales era la práctica común ya en la sociedad. ¿Hombres vestidos de mujer? Sí. Entonces, ese también fue otro digamos, factor que ya consideraban que la zona. Ahora, más que el tema homosexual, estaba el fantasma del SIDA. Y se consideraba la zona, se referían a la zona como un foco de infección. Entonces, esa también fue otra de las razones por las cuales se empuja el cierre de la zona. Ya había mucha protesta, había mucho reclamo. Siempre estaba en el aire el cierre de la zona desde los años 60, finales de los años 60, pero nunca se concretó hasta el año 91, y ahí sí fue cuando ya dijeron que se acabó la fiesta. Percibo, no sé, Alejandro, que en estos años de los 80 había menos tolerancia hacia la homosexualidad que la que hay hoy en día. Y que eso influyó, justamente hablando de zona de tolerancia, sí, se puso ese tema de intolerancia hacia la homosexualidad, que hoy en día, pues, hoy tienen mucho más respeto, dignidad, se dedican a lo que se dediquen, se vistan como se vistan, y es el contraste justamente de cómo se fue transformando esa zona de tolerancia en una zona de intolerancia por los que estaban fuera de esa barda que llama Alejandro, que tumbaron. Era una época muy homofóbica, los años 80s y 90s, lo documenté en el libro, y por fortuna vamos a decirlo, un triunfo de la sociedad o de la diversidad en la sociedad es que la década del 2000 es más bien la incorporación de la pluralidad y la tolerancia sexual y de las minorías y de los grupos de la diversidad sexual. Entonces esto se me hace también a mí un triunfo relevante, porque pasamos de una época de intolerancia, de señalamiento, de violencia, incluso de agresiones, a una época de tolerancia donde incluso a nivel mundial, no nada más local. Por supuesto, el aspecto de la pedofilia y de los niños, pues eso no. Eso es inadmisible. Entonces, esos fueron algunos factores. 150 se lograron documentar. Encontré un documental que se hizo previo al cierre de la zona. ¿Qué edades estamos hablando? Pues niños de arriba de 11, 12 años. Incluso en el documental que encontré hasta entrevistan. ¿Habían nacido ahí? Sí, pues era gente que había nacido, son los hijos de la zona, literalmente. Hubo generaciones completas que nacieron en la zona de tolerancia, dado que era una ciudad, era una mini ciudad, claro, dentro de la ciudad. Les puedo hacer algunas preguntas, sí, así, algunas van a ser un poquito controversiales, en corto. ¿Fue bueno el cierre de la zona o malo, Alejandro? Bueno, para los que íbamos a comprar los lonches y los burritos, tortillones, ¿no? Tortillones, eso fue una pérdida, porque eran extraordinarios, y nada más eran de 3. ¿Eran de Don Leo y Toñita? Sí. De huevo, de carne con chile y de asado.
Era buena Siempre comida. estaba lleno, tenías que esperar. Había cola, era una visita. Mira, había gente que iba a la zona, no porque quisiera ir a consumir sexo o porque quisiera ir a tomar, simplemente iba y compraba el tortillón y se iba. Oye, hubo gente célebre, Vasconcelos nos trató muy mal. Bueno, Vasconcelos era un poco conservador, como dirían ahora, bastante. Bueno, pero nos trató muy mal, ¿no? Exacto, y No se dijo- refería a Torreón como un prostíbulo. Sí, Así se refería. sí, así se Pero, refería. y luego tuvimos a Monsiváis, al buen Carlos Monsiváis, que pasó por aquí. Exacto, y que pidió que lo llevaran a la zona. No pidió el museo ni el bosque. No, ni nada. pidió, llévame a la zona, por favor, terminando su conferencia. Oye, Carlos, Carlos Castañón, se transformó la prostitución. ¿Qué pasó con eso? O sea, si tumbas bardas, Ya estaba... atropellas gente, ¿qué pasó? Ya estaba dispersa en la ciudad, porque había otro tipo de bares, de ladies bar les llaman. Empezaron a surgir los table dance también, en los 90s, de manera más marcada. Bueno, hubo uno histórico, el Paulitos, pero bueno, ese hablamos después. El Paulito es el reconocido como el segundo hogar. Tu segundo hogar, ese era el eslogan. Imagínate, tremendo, ¿verdad? También sí. hubo prostitución importante sobre la Morelos Exacto. en la tarde-noche. Exacto, entonces el cierre de la Ya eran zona... transvestis. Sí, el cierre de la zona lo que hizo fue consolidar la dispersión de la prostitución en la ciudad, y en efecto la Morelos se convirtió en un lugar de prostitución, la Plaza de Armas también, principalmente, pero se empezó a dispersar en otros lados. O sea, de alguna manera ya era inevitable. Estaba en muy malas condiciones la zona de tolerancia, en condiciones me refiero muy ruinosas. Yo me acuerdo del buen doctor Masser, que seguramente nos está escuchando. Él empezó a cuestionar este asunto de prevención social y de... Sí. Aparece en el libro. Aparece en el libro de decir, pero yo trabajé con él, por eso te decía, Carlos, que yo lo veía así como angustiado y decir, bueno, ¿qué hago con estas personas? En fin, no era un puesto, dentro del grupo, del gremio médico, no era un puesto muy atractivo cuando te decían, te van a nombrar Director de salud. director de salud en Torreón, y nosotros pensábamos hacia adentro, la bronca que vas a tener ahí. Sí, porque... O sea, deja tú lo demás, lo que viste, en fin, los eventos y las inauguraciones de hospitales. Ese va a ser tu problema. Y fíjate que desde el tema de la salud pública sí había un temor en la época. Se empezó, sobre todo en la segunda mitad de los años 80, el asunto del SIDA. El tema del SIDA era realmente un temor mundial. Y esto preocupaba mucho a las direcciones de salud de muchas partes del mundo, y por supuesto la de Torreón no era la excepción por precisamente tener una zona tan grande, y se empezaron a registrar algunos casos de SIDA en la ciudad, a tal punto que se llegó a decir que la incidencia era muy alta y todo, pero la cifra es discutible, la analizamos, discutible porque tenemos hospitales regionales, y cuando tú ves las cifras en términos absolutos, es decir, estrictamente numéricos, no relativos, pues no eran tampoco una cantidad anormal que se saliera de la normalidad, pero sí se aprovechó el temor mediático para decir, aquí es cuando ya hay que cerrar esto, es inadmisible, es inaplazable, y como tal fue producto de la época del cierre. Yo quisiera, Bueno, perdóname, sí, Alejandro, Oscar, mencionar algo porque es importante y cada quien debe tener su lugar específico. Don Carlos Román Cepeda, que fue Sí. el que ordenó que se hiciera esto, apareció más tarde por ahí y nosotros lo vimos. Quiero decir, fue y dio la cara personalmente. Fíjate qué interesante que comentas esto, porque No, es que ¿cómo hace falta políticos que den la cara, verdad? yo me refiero Ante las políticas. Porque a veces Sí. es muy fácil decir, comandante de policía, Manda eso, sí. Vayan para allá, yo espero aquí, aguardo sus notas, y él apareció por ahí. Era el comandante Barraza. Barraza. Los personajes de la época, es casi como una película, y en efecto, pero qué bueno que haces este comentario, porque eso es una, digamos, de las aportaciones del gobierno de Carlos Román Cepeda que quedan para la historia, el haber cerrado la zona de tolerancia, como un aspecto a la distancia, no nada más en el calor de los hechos, positivo, porque pues ese lugar hoy es un parque muy bonito de Torreón, se arregló la entrada de Torreón. ¿Parque de Fundadores? Sí, el Parque Fundadores creció la ciudad de Torreón en un sentido diferente, que no fuera
únicamente el juego, la prostitución, la diversión. O sea, como que la ciudad requería ya cambiar de imagen. Y bueno, tan así que ese calificativo hoy es historia, ya no es un calificativo actual. ¿Creció la ciudad de Torreón? Sí. ¿Desapareció la prostitución? No, la prostitución nunca va a desaparecer. Ahora es OnlyFans, ahora está en las redes sociales, ya no es la prostitución tradicional como antes. Hay muchas gentes que, no importa si eres hombre o mujer, que aspiran a este tipo de uso en las redes sociales, donde se comercializa la imagen y también el cuerpo. Entonces han cambiado las formas, pero sigue el oficio, por decirlo de esa manera. El espíritu, pues sí. Pero hay algo que molesta, ¿no? Como una piedra en el zapato, que es la trata de personas, los niños y las drogas asociadas a la prostitución. Sí, este es el lado oscuro de la prostitución. La trata de personas, lo has dicho muy bien, a nivel mundial. Es decir, sí hay una esclavitud de hombres por hombres o de mujeres por mujeres, y ese es el lado evidentemente antirromántico de lo que es la prostitución, porque hay quien quizás lo vea como un juego o como una diversión, pero detrás de eso también hay un lado profundamente oscuro que tiene que ver con la esclavitud. Carlos, Alejandro Tobar, me da un gustazo verte, Alejandro. Gracias. Me da mucho gusto verte. Igualmente. Porque nos conocemos, ¿qué será? Hace como 30 años, yo creo, ¿no? Quizá más, sí. Y siempre te he identificado como un maestro y aparte como un gran comentarista crónica del deporte, ¿no? ¿Cómo va el Santos, Alejandro? Pues hasta ayer bien, porque empató en los últimos minutos, sí, pero te trajo un puntito. A gritos y sombrerazos. Pero es también muy destacado el hecho de mencionar que fue con 8 muchachos locales. ¿Crees que la temporada que entra lo van a modificar, lo van a renovar el Santos, o lo van a vender, o no sé qué va a pasar? No sé, el tiempo de ahora, ya lo decía Carlos, ha cambiado y ahora es el dinero por delante. Ya nunca llegamos a tener ese Santos de Juan Flores, de Dolmo, de Apud, de Pony. Sentimiento y todo eso. No, regresemos mejor al Estadio Corona previo, ¿no? Estaba mejor antes. Estaba mejor. Gracias, Carlos. Gracias libro, a ti. ¿Dónde lo podemos adquirir? En la tienda del Museo Sena, por la avenida Juárez entran, ahí está el libro, ahí lo pueden adquirir. Carlos, un gracias, placer estar contigo. Te lo aprecio, Gracias, Alejandro. Gracias a usted. Nos vemos el próximo sábado. Un placer. Hasta luego.